¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo, mis amigos, mis hermanos en Cristo, los que están siguiendo mi canal de YouTube, Teología 101? Bienvenidos. Quisiera continuar con este estudio sobre el discipulado. Hemos visto que nuestro propósito de vida, ese vistazo panorámico del contexto para todo el discipulado, el propósito de vida que tenemos, porque estamos aquí respirando aire, estamos aquí para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para hacer esto, para cumplir con nuestro propósito de vida, sabemos que tenemos que, o más bien nos preguntamos cómo lo hacemos, qué hacemos. Entonces esto tiene que ver con la obra. Si queremos glorificar a Dios, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Tenemos que hacer las cosas que le agradan a Él, no las cosas que le desagradan. Entonces, estamos viendo en estos dos videos, el anterior, acerca de la misión, estamos viendo que la obra que Dios nos dio que hacer para glorificarlo y gozar de Él para siempre es la obra del discipulado. ¿Okay? Y la obra del discipulado consta de ser discípulos del Señor Jesucristo para que podamos hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y vimos que esta obra del discipulado, de ser y hacer discípulo del Señor, tiene que ver con dos aspectos, ¿ok? Yo hablé muchos en el video anterior acerca de los problemas que causamos cuando divorciamos la idea del discipulado del evangelismo. No debemos hacerlo porque Dios nos ha llamado a todos a ser discípulos y a ser discípulos. No podemos hacer discípulos si no estamos evangelizando, porque así es como un inconverso se convierte en discípulo. Tampoco debemos divorciar este aspecto del evangelismo, es la edificación, porque después de que alguien se convierte, lo que necesita es crecer en Cristo, o sea, en la santificación, en la edificación, para llegar a ser más y más como el Maestro, que es Cristo Jesús. Entonces quisiera hablar un poco más en detalle acerca de estos dos aspectos y terminar esto de la misión en cuanto a nuestra misión de vida. Entonces nuestra misión de vida, si vamos a empezar con esto de ser discípulos, para ser un discípulo del Señor, ¿cómo es que llegamos a ser discípulos del Señor? Pues es a través del evangelismo, ¿okay? Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que ser salvos, ¿ok? Ahora, entienda esto, no vamos a pasar mucho tiempo en esto hablando del evangelismo y qué es el evangelismo bíblico, qué es la salvación y qué abarca la salvación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eso sería demasiado, sería como para otra serie luego, pero quisiera decirles, ¿ok? Fíjese bien en lo que estamos diciendo. Nuestro propósito de vida es el de glorificar a Dios primero y también junto con esto, puesto que Dios es omnibenévolo, es gozar de Él para siempre. ¿Ok? No necesitamos ser salvos para glorificar a Dios. No tenemos que tener la salvación para glorificar a Dios. Eso es lo que quisiera destacar primero, porque Dios será glorificado aún en los inconversos. ¿Okay? Tengo varios versículos como para compartir en esta parte de nuestro estudio, en este video. Proverbios 16:4. Ok, vea lo que dice. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo, ¿ok? No, es que yo digo, no tenemos que ser salvos para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica aún en los impíos, ¿ok? En el día malo, en el día del justo juicio de Dios. Es decir, que la existencia de Dios y sus atributos, ¿ok? Específicamente piense en su bondad y su justicia, ¿ok? La justicia de Dios, la bondad de Dios. Él es justo, Él es bueno. Estos dos atributos serán declarados y magnificados cuando los impíos son juzgados, arrojados al lago de fuego. O sea, mandar al impío al infierno glorificará a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno y correcto castigar a los que violan la ley. Si alguien viola la ley, un juez es bueno, se glorifica como bueno y justo si echa ese inicuo, ese criminal en la cárcel, ¿ok? Y Dios hará precisamente esto
en el juicio que está por venir. Por lo tanto, podemos decir que Dios se glorificará aún en los inconversos, mostrando su atributo de justicia y mostrando también su atributo de benevolencia, de que es bueno, porque es bueno castigar a los malos, no es bueno recompensarles, ¿ok? Sin embargo, si queremos glorificar a Dios y también gozar de Él para siempre, pues claro que sí, necesitamos la salvación. Tenemos que tener la salvación que hay en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues piense en esto. Salmo 5:5. Aquí, capítulo 5 del libro de Salmos, versículo 5, la Biblia dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, hablando a Jehová Dios. Dice Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, la Biblia dice, ok, yo sé que es muy común que muchos dicen que Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios amó al pecador en la cruz, y si el pecador quiere el amor de Dios, tiene que ir a la cruz de Cristo Jesús para recibirlo. Y si no va a la cruz para recibir el amor de Dios, lo que tiene es esto, que Dios lo aborrece. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Además, en Salmo 7:11, Salmos capítulo 7, versículo 11, la Biblia dice que Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días, ¿ok? Entonces podemos decir que Dios aborrece a los pecadores, Dios está airado contra ellos todos los días, y aún desde la perspectiva de los pecadores inconversos, podemos decir que el sentimiento es mutuo, es un sentimiento que Dios y los pecadores comparten, porque vea lo que dice Salmo 2. En cuanto a la actitud que tiene el pecador hacia Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Ok? Las gentes, la gente inconversa, la gente del mundo. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ok? El problema que ellos tienen es la autoridad y están en rebelión. Es decir, que los pecadores, los inicuos, también están airados contra Dios y levantan sus pequeños puños como para agitarlos ahí en la cara de Dios, rehusando someterse a su autoridad sobre la creación, ¿ok? Y aún más claro, en Romanos capítulo 1, versículo 30, con toda esta lista de descripción que Pablo tiene para los pecadores, versículo 30 dice que son murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios. Entonces, los inicuos, los pecadores, la gente que no es salva, aborrece al único y verdadero Dios de la Biblia, o sea, su creador. Entonces, la única manera para glorificar a Dios y también, porque esa es una palabra muy clave, y también gozar de Él para siempre. La única manera es ser salvo, ¿ok? Ser salvo en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el inicuo, el pecador va a glorificar a Dios. Obvio, en el juicio Dios va a destacar, manifestar sus atributos como su justicia, su bondad, ¿qué más? Como su ira. ¿Ok? Contra los impíos, contra los rebeldes, va a exaltarse en su autoridad. Pero si nosotros queremos gozar de Él para siempre, vea, no hay ningún gozo en la condenación del infierno, nada. Tenemos que recibir a Cristo Jesús y tenerlo como nuestro Salvador. Piense lo que dice Romanos 5, que Romanos 5 del 8 al 11, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ok? El amor de Dios se encuentra en la cruz de Cristo Jesús, en donde Él murió. Es por eso que Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. No amaba, no ama, no amará, amó al mundo. ¿En dónde? En donde Él dio a su Hijo y dio a su Hijo por nosotros en la cruz de Cristo Jesús. Entonces Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues
mucho más estando ya justificados, salvos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya podemos gozar en esto, ¿verdad? Ya no tenemos que sufrir la ira de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Hay gloria, hay gozo, regocijo por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, esto solo para comenzar. Si estamos hablando de nuestra misión de vida, la obra que nos toca para cumplir con nuestro propósito, lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios y gozar de Él siempre, usted tiene que ser salvo. Es que tenemos que empezar con la salvación, si no, vamos a glorificar a Dios. Toda la creación glorificará a Dios, ¿ok? Al fin y al cabo, todo glorificará a Dios, todo, aún el inicuo, ¿ok? En el día malo. Dios va a manifestar su gloria, su autoridad, su ira, su justicia sobre ese pecador, ese pobre que no quiere arrepentirse, poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Pero para nosotros, vea, nuestro gozo empieza con la salvación, ¿ok? Glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. Empieza con ser un discípulo, llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pero nuestra vida en Cristo, siendo discípulos, no para ahí. Muchos dicen, bueno, yo soy salvo, tengo mi seguro contra incendios, entonces ya no voy al infierno y yo voy a hacer lo que me da la gana. Si usted dice eso, yo dudo que sea salvo, porque cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de nuestro Dios Creador, vive adentro y cambia nuestra mente, especialmente si leemos la Biblia. Y debe estar leyendo la Biblia todos los días para aprender lo que ella le dice para hacerlo. Es que nunca jamás vamos a pensar así, de que puedo hacer lo que me da la gana. No, más bien, una vez que nos convertimos de nuestros pecados a Cristo Jesús, el deseo que tenemos es ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para complacerle a Dios? ¿Qué hago para agradarle? ¿Qué hago para hacer su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? En esto estamos hablando de la edificación, ¿no? Porque necesitamos crecer en Cristo. Entonces, si somos salvos, necesitamos la santificación, necesitamos crecer en la santidad para glorificar a Dios, para gozar de Él para siempre. Tenemos que crecer en Cristo, crecer en la santidad. Cristo es la mera manifestación de la santidad de Dios, ¿ok? Es ser conformados a la imagen de Cristo. Es de que Dios nos moldea para que seamos más y más como Cristo, tanto en carácter como en conducta, ¿ok? Entonces pensemos en esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros, los salvos, ¿ok? Porque la voluntad de Dios para cada persona es la salvación. Nosotros los creyentes, los salvos, los santos, la voluntad de Dios para nosotros, ¿qué es? Es crecer en Cristo. Vea Lucas 6:40, ¿ok? Uno de los versículos claves en cuanto al discipulado. El discípulo, 6:40 de Lucas. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es lo que Dios quiere. Si somos discípulos, si somos salvos, ¿ok? Si somos discípulos, estamos siguiendo al maestro. El maestro es Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta que Dios tiene para nosotros en ese discipulado? Pues es que seamos como el maestro. Quiere que seamos como Cristo Jesús. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pare ahí, ok, pare ahí. Muchos quieren decir, los calvinistas, ok, neocalvinistas hoy en día, hay muchos reformados hoy en día, aún bautistas reformados. Qué abominación de la palabra bautista. Dicen que Dios nos ha predestinado a ciertos elegidos a la salvación. La Biblia nunca dice eso. Okay, lea la Biblia, aprenda la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Que Dios, los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es que Él predestinó? Predestinó para que fuesen salvos. No. Predestinó a los salvos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios predestinó el destino, es predeterminar un destino.
la predestinación, no el comienzo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es lo que Dios quiere, la salvación de los hombres, de cada uno de nosotros. Solo es que cada uno no quiere la salvación. ¿Ok? No estoy diciendo que la salvación depende de uno. La salvación obviamente depende de Dios. El hombre tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús y en ese momento Dios lo salva. Y en el momento que Dios lo salva, ya el destino está predeterminado porque no puede perder su salvación. El destino es predestinado, ¿ok? También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para conformarnos a la imagen de Cristo. Nos predestinó para que seamos como el Maestro en nuestro discipulado, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuanto más mejor. Entonces, esta es la meta del discipulado y Dios quiere que seamos como Cristo, obviamente en carácter, en lo que somos, ¿ok? En lo que somos como personas. Véala, es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto es lo que Dios quiere en nuestro carácter. Así es como Dios quiere que seamos, ¿ok? Y también quiere cambiar nuestra conducta para que andemos como él anduvo. Dice en 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Debe andar, debe caminar, debe actuar como Cristo actuaba. O si quiere, Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Ok? En Cristo somos llamados a qué? No es ningún llamado personal. No hay ningún llamado personal en el Nuevo Testamento. Ay, Dios me ha llamado a ser político. Dios me ha llamado a ser abogado. Dios me ha llamado a ser ama de casa. No hay ningún llamado. No hay ningún llamado personal. Es un llamado general para todos nosotros. Todos hemos sido llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo, entonces, ¿qué debemos hacer con el ejemplo para que sigáis sus pisadas? Es seguir el ejemplo de Cristo Jesús, ser como Él y hacer como Él, ¿ok? Ser como Él en carácter y vivir como Él en nuestra conducta. Entonces, obviamente, si estamos hablando de esto, de que es una predestinación, es un destino que Dios ha predeterminado para nosotros. Una vez que estamos en Cristo, vamos a ser conformados a su imagen. Tarde o temprano, Dios no se verá frustrado en este deseo. Es decir, que al fin y al cabo, Dios se glorificará en nosotros en el arrebatamiento cuando últimamente nos conforme a la imagen de Cristo al 100%. Pero podemos participar en esta obra mientras tanto. ¿Ok? Vea lo que dice acerca de este fin de nosotros. Filipenses 1:6, un versículo bien conocido que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Él comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuál es esta buena obra? Ok, es la buena obra de conformarnos a la imagen de Cristo. Es la buena obra de perfeccionarnos para que seamos como el Maestro Cristo Jesús, y la hará hasta el día de Jesucristo, porque en el día de Jesucristo la va a llevar a cabo hasta el 100%, es decir, que va a terminarlo, cumplirlo. Okay, mientras tanto, si usted escoge una vida entregada a Dios, entregada a aprender la Biblia, a hacer lo que ella dice, le va a ir muy bien, porque va a estar participando con Dios en lo que Él quiere que usted haga. Usted va a estar glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. Va a ser una buena vida, una vida abundante. Sin embargo, si usted escoge una vida egocéntrica y usted dice, no me importa lo que la Biblia dice, no quiero asistir a una iglesia, no quiero hacer esto, no, prefiero vivir para mí mismo, ¿ok? Si no quiere participar con Dios en este propósito de santificación, de crecer en Cristo, de llegar a ser más como Él en carácter y conducta, no estará cumpliendo con su propósito de vida. Y yo le digo con toda la certeza de la palabra de Dios que usted no va a gozar de Dios ni ahora ni para siempre. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace con un hijo que no quiere hacer su voluntad. ¿Sabe lo que Dios hace con el hijo rebelde? ¿Qué es lo que hace un papá terrenal? Que le da un poco de pan en la cola, ¿verdad?
Dios lo llevará hacia la madurez. Si usted es un cristiano, si usted es un creyente, si se ha convertido y si ha recibido el Espíritu Santo de Dios y ha nacido de nuevo, yo le digo, si usted no quiere participar en la obra de crecer en Cristo Jesús, Dios va a llevarlo hacia la madurez a la fuerza. Si le toca, lo hará. Y no va a haber mucho gozo en recibir la disciplina del Padre. No va a haber mucho gozo en una vida así de disciplina. Hebreos 2:9, vea lo que dice 12, Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina para que participemos de su santidad, para que seamos más como Cristo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿En serio? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios va a ejercitarlo, papito. Si usted no quiere vivir como Dios quiere, usted va a llevar palo, man. Ni más ni menos. Y va a quitarle el gozo y darle tristeza. Es decir, que la manera de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es, en primer lugar, ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ser un discípulo, digamos, una vez para siempre en la salvación, ¿ok? El evangelismo resulta en la salvación y para glorificar a Dios y también gozar de Él para siempre, las dos cosas, porque usted puede glorificar a Dios sin ser salvo. Va a glorificarlo en el juicio cuando Él lo condena y lo lanza al lago de fuego. Pero para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que ser salvos. Y el evangelismo resulta en la salvación, es responder al mensaje del evangelio, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero también no para ahí. La obra de Dios no para ahí, porque Dios tiene mucho más como para nosotros. Igual que un bebé que nace, hay una trayectoria de vida por delante que es por años. La edificación en nuestras vidas, la edificación bíblica resulta en la santificación, resulta en santidad. Es decir, que para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que crecer en la santidad, crecer en Cristo Jesús, ¿ok? Ser santos como Dios es santo y llegar a ser más y más como nuestro Señor, nuestro Maestro Cristo, cada día, tanto en carácter como en conducta, ¿ok? Entonces, el propósito de nuestras vidas es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es un conjunto, ¿ok? Para nosotros, para los hombres, es un conjunto y no podemos separar las dos cosas, ¿ok? Para un árbol, ¿ok? Para un animalito, para su hámster, su mascota, su hámster, su propósito de vida es el de glorificar a Dios. Nada más. Pero para las criaturas morales, especialmente para nosotros los hombres, ¿ok? Hombres, seres humanos, tiene que tener los dos conceptos en conjunto, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Son las dos cosas. Y para hacerlo, como lo hacemos, ¿qué hacemos? Tenemos que ser discípulos del Señor en el sentido de que tenemos que ser salvos. Así es como un discípulo se hace en el sentido de crear. Creamos nuevos discípulos evangelizando. ¿Ok? El nuevo discípulo es el nuevo convertido, o que se ha convertido de sí mismo, del pecado, a Cristo, está siguiendo a Cristo Jesús. Pero la obra no para ahí, porque tenemos que edificarnos. Tenemos que crecer en la santificación, crecer en la santidad, edificar a los creyentes, que quiere decir conformarnos a la imagen de Cristo. Si estamos haciendo así, viviendo así, estamos glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. Va a haber resultados, pero la obra que nos toca para glorificar a Dios no para ahí, porque no es una vida egoísta, no es una vida de egoísmo en nosotros, egocentrismo. No, es una obra que debe ser una obra de amor. Y el amor no busca lo suyo propio, busca lo de otro. Entonces, una vez que tengamos nosotros a Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cristo dice en Juan 17, recuerden, Juan 17, versículo 4, ¿ok? Juan 17, 4. Cristo, orando al Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Glorificar a Dios en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente como Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Para glorificar a Dios en la tierra y gozar de Él, ahora y para siempre,
tenemos que terminar, acabar la obra que nos dio que hacer. Ok, nuestra obra va a ser un poco diferente de la obra de Cristo Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es la obra que el Padre dio a Cristo Jesús en sus días al final del Antiguo Testamento, justo antes de la cruz. Ok, listo. Pero ¿cuál es nuestra obra? Porque yo le digo con la autoridad de la palabra de Dios, vea esto. A mí me gusta esto, ok. A mí me gusta porque me da un poco de esperanza de que puede ser que haya un propósito en la vida todavía. Un hombre que tiene tantos años y tantas cosas y tanta cosa en la vida. Uno dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y quisiera hacer más para mi Señor. Quisiera una vida abundante de gozo en el Señor. Y no estoy experimentando mucho de eso en esos días porque, como todos, ¿ok? Es que el trabajo es aburrido y las iglesias hoy en día son pésimas, iglesias modernas, y es un poco difícil. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros. Esto es Efesios capítulo 2. Usted sabe el pasaje en 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué dicha? Ok, listo. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el siguiente versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados, ¿ok? Salvos por medio de la fe. Cuando somos salvos, somos creados de nuevo en Cristo Jesús. Y creados ¿para qué? Para buenas obras. Okay, no para sentarnos y no hacer nada. Estamos creados de nuevo en nuestra salvación en Cristo Jesús para propósito, ¿ok? La meta para buenas obras, las cuales estas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando Dios nos salvó, nos creó de nuevo y nos creó específicamente para buenas obras, obras que Él ordenó, obras que Él diseñó específicamente para nosotros, para que las hiciéramos como parte de nuestro estilo de vida, nuestro andar en este mundo. ¿Ok? Buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Vea, Efesios 4, del 11 al 16, otra vez. ¿Ok? Eso es uno de los pasajes que hemos visto mucho. Efesios 4:11, el mismo Cristo mismo constituyó a unos apóstoles que son misioneros, a otros profetas que son predicadores, a otros evangelistas, que digo que están ausentes. ¿Dónde están los evangelistas? A otros pastores y maestros, y los líderes de la iglesia local están aquí a fin de perfeccionar a los santos. Ok, Dios quiere perfeccionarnos. ¿Para qué? Ok, conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Vea, ok, juntemos estos dos pasajes. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos para hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Y Dios nos ha dado la iglesia local y los líderes en la iglesia local para perfeccionarnos, para que hagamos la obra del ministerio. ¿Cuál será esa obra del ministerio? La obra que resulta para la edificación del cuerpo de Cristo. Es así de sencillo, y él termina este pasaje de la misma manera. Efesios 4:16, de quien Cristo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. La actividad propia es la obra de cada miembro, la actividad propia de cada miembro. El cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces todos estamos participando, debemos participar en la obra de hacer discípulos de alguna manera para edificar el cuerpo de Cristo. Es lo que Dios quiere. Las obras del ministerio son las obras para las cuales Dios nos creó en Cristo Jesús. Estas son nuestras obras, y estas son las obras del discipulado. El evangelismo. El evangelismo para hacer discípulos de los inconversos, y la edificación para ayudar a los nuevos convertidos a crecer en Cristo hacia la madurez en Cristo Jesús. Entonces, hablemos de esto, evangelismo y edificación, porque muchos quieren decir que Dios nos ha llamado, Dios ha llamado a los evangelistas a evangelizar. No, eso es otra vez la equivocación de ese mito cristiano de que los evangelistas son los que deben evangelizar. No, disculpen, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la obra del evangelismo. Este es un pasaje que vimos en el video anterior, uno de mis favoritos, ¿ok? De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17.
Si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué dicha! Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Ok, todos los que son salvos, las nuevas criaturas, nosotros que hemos nacido de nuevo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio de la reconciliación? Que Pablo lo describe aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros todos la palabra de la reconciliación, la palabra que tiene que hablar, la palabra es el evangelio, tiene que predicarlo, ¿ok? Así que somos embajadores, tenemos que ir a donde los inconversos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el evangelismo, digo yo, tiene muy poco que ver con los dones. ¿Okay? Muchos quieren decir, es que yo no tengo el don de evangelismo. Ese es un mito. El don de evangelismo no existe. Pero sí, el evangelismo tiene mucho que ver con un llamado y Dios nos ha llamado a todos. Si usted es un reconciliado, usted ha recibido el ministerio de la reconciliación, ha recibido el mensaje de la reconciliación, que es el evangelio, y debe llevar esta palabra de la reconciliación a los inconversos. Lo que necesitamos son iglesias locales dedicadas al evangelismo intencional. Si usted vive en Olathe, Kansas, y tiene una iglesia, una buena iglesia, y usted quiere, si usted quiere ayuda en el evangelismo, por favor póngase en contacto conmigo, porque yo estoy buscando una buena iglesia bilingüe en Olathe, Kansas, donde yo puedo participar en el evangelismo a los inconversos y la edificación de los santos. ¿Ok? Entonces, si no vive en Olathe, por favor, ore que Dios nos dé una buena iglesia bilingüe en la ciudad de Olathe, en el estado de Kansas, en el país de Gringolandia. Entonces, a través del evangelismo, sabemos que un discípulo se hace. Se hace en este sentido de crear, o sea, llega a ser un discípulo a través del evangelismo. Y por lo tanto, nosotros, todos los creyentes, todos los santos, todos los cristianos, nosotros cumplimos con la gran comisión, ¿ok? Con la misión que hacemos en conjunto, comisión, la gran comisión, haciendo discípulos. Cumplimos con esto en primer lugar, evangelizando a los inconversos, pero también el proceso no para ahí. Tenemos que edificar a los nuevos convertidos y también Dios ha llamado a cada uno de nosotros a la obra de la edificación. Todos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con edificación? Un versículo, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, hijitos míos. Es que eso siempre me recuerda de un pastor bajo el cual trabajaba en Atillo. Es que tan buena gente ese hombre, don Oscar, era como un padrastro para mí. Siempre, papito, siempre me habla papito, papito. Mira, aprendí mucho de ese hombre. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que debemos trabajar por nuestros hermanos en Cristo Jesús, hasta la meta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la meta de la vida cristiana. Dios quiere que, digamos, evangelizamos activa intencionalmente para que tengamos un nuevo creyente. Un nuevo creyente debemos trabajar en su vida para ayudarle a que sea formado como Cristo, conformado a su imagen. ¿Okay? Y quisiera regresar a nuestro pasaje clave, Efesios 4:11. Vea lo que dice este pasaje otra vez. Dios quiere que todos nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, lleguemos a ser como Cristo. Otra vez, que Cristo mismo constituyó a unos líderes en la iglesia local, la estructura de la iglesia local en el Nuevo Testamento, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Están aquí a fin de perfeccionar a los santos. Son todos nosotros, que los líderes nos perfeccionan a todos nosotros los santos para la obra del ministerio, que nos ayuden a estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ok? La obra del ministerio, y hacemos esta obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice, hasta que todos lleguemos a la meta, a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esta es la meta, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Dios quiere que todos los cristianos lleguemos a ser como el hombre perfecto. Esta es la meta del discipulado, ¿ok? Llegar a ser como Cristo Jesús, ¿ok? Esto es lo que Dios quiere. Quiere que crezcamos hacia la madurez, o que crezcamos en la madurez, ¿ok? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que Dios quiere. Madurez en sus hijos. Y si no hay madurez, va a ser un poco de disciplina para que crezca. Versículo 15. Dios quiere que sus hijos crezcan. ¿Crezcan para qué? Para que seamos como Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo Jesús. No es tan difícil. Y Dios espera que todos nosotros participemos con Él en este ministerio de la edificación. Cada miembro en su actividad propia, ¿ok? Cada uno tiene algo que hacer en la obra. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Tiene algo que hacer, como cada miembro de nuestros cuerpos tiene algo que hacer. Y Dios quiere que hagamos la obra en conjunto, cada uno haciendo su parte para recibir para que el cuerpo reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, por medio de la edificación, un discípulo se hace en el sentido de moldearse. ¿Ok? En el evangelismo, el discípulo se hace por medio de la salvación, en el sentido de que llega a ser un discípulo, se hace. Pero en cuanto a la edificación y la santificación, es todo un proceso. Entonces el discípulo se hace un discípulo. O sea, el discípulo crece en el discipulado, en ser como el maestro, a través de ese proceso de la santificación que se llama también edificación. Entonces un discípulo se hace en el sentido de moldearse, conformarse a la imagen de Cristo. Es poco a poco, día a día, en carácter y conducta, llegar a ser más y más como Cristo Jesús. Y nosotros todos, ¿ok? No estoy hablando acerca del pastor, no estoy hablando acerca de maestro o predicadores o líderes en la iglesia. Esto es de todos. Si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted es nacido de nuevo, esta es la obra que le toca, ¿ok? Todos nosotros cumplimos con la gran comisión, la misión que hacemos en conjunto, comisión. Es que hacemos esta gran comisión y cumplimos con la gran comisión ayudando a otros creyentes a edificarse en Cristo. ¿Okay? Evangelizamos a los inconversos y edificamos a los creyentes. El Señor espera que todos nosotros ayudemos a otros santos, a otros creyentes a crecer en Cristo de alguna manera, a crecer hacia la madurez espiritual para que todos podamos llegar a estar evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes, participando todos en la obra. Entonces, vea, para concluir, ¿ok? Para concluir, nuestra misión de vida es la de ser discípulos del Señor Jesucristo y hacer discípulos de Él. O sea, ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Si queremos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Son las dos cosas, ¿ok? Gozar de Él para siempre, incluyendo ahora y para siempre. Así es como lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para glorificar a Dios? Si queremos glorificar a Dios, gozar de Él para siempre, primero tenemos que ser discípulos, tenemos que ser salvos y tenemos que estar creciendo en la santidad, o sea, creciendo en este proceso de santificación, crecer en Cristo. Eso es ser discípulo. Usted no es un discípulo si no es salvo. Y usted no está actuando como discípulo si no está creciendo en la santidad y Dios va a disciplinarlo. Entonces, para gozar de Dios y no recibir su disciplina, glorificarlo y gozar de Él para siempre, tiene que ser salvo y tiene que estar creciendo en la santidad, creciendo en Cristo, en la madurez espiritual. Pero también el discípulo, el que es discípulo, le toca la obra de la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que evangelizar a los inconversos y también hacer el esfuerzo para ayudar a otros creyentes a edificarse en Cristo. Este propósito aquí, esta misión acá, forman lo que se llama la voluntad de Dios para cada ser humano. Piénselo, vea, versículos
Segundo de Pedro 3:9. Yo mencioné este versículo. Wow, esto se ve horrible. ¿Quién tomó esta foto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para los inconversos. No quiere que ninguno, dice la palabra aquí, ninguno. Lo siento mucho, mis hermanos calvinistas. Dios no quiere que ninguno perezca. Esta es la voluntad de Dios, o si quiere decirlo de una manera positiva. Primero de Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, que es bueno y agradable. Pues Él que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, todos, no unos cuantos, no. Dios quiere que todos sean salvos, no quiere que ninguno perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento para que todos sean salvos. Esta es la voluntad de Dios para con cada inconverso, su salvación, ¿ok? Entonces, podemos también hablar de los salvos, que es lo que Dios quiere para nosotros, los santos, los cristianos, otra vez en este versículo, Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó, predeterminó el destino. ¿Cuál es el destino? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para los salvos, para nosotros los cristianos, es nuestra edificación, nuestra santificación, conformarnos a la imagen de Cristo, formar a Cristo en nosotros, carácter y conducta. Esta es la obra que comúnmente se conoce como el discipulado. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, es ese proceso de la santificación. Tiene que entrar en este proceso por la salvación y uno crece en este proceso de la perfección por medio de la santidad, conformándose a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo, la meta es que será como su maestro. Esto es lo que Dios quiere. Es la obra de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Ser y hacer discípulos de Jesucristo. El evangelismo resulta en la salvación, la edificación resulta en la santificación y el fin es que uno llegue a ser como Cristo Jesús. Si quiere juntar la idea, las dos cosas, digamos, la idea principal de esta lección y este esquema, aquí está, el discipulado. El discipulado, que es el conjunto de la obra del evangelismo y la obra de la edificación. Este es el discipulado. Es el conjunto de estas dos cosas. Es la obra que Dios espera que nosotros hagamos en esta tierra para glorificarlo y gozar de Él para siempre. Como Cristo dijo al Padre en Juan 17:4. Te he glorificado en la tierra. Cristo cumplió con su propósito de vida. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él cumplió con su propósito, acabando la obra que Dios le dio que hacer. Nosotros podemos hacer lo mismo y esta es la obra que Él nos dio que hacer. Se llama el discipulado. La obra de ser y hacer discípulos del Señor, y esto consta del evangelismo, ser salvos, y la edificación, la santificación, crecer en Cristo Jesús. Y es por esto que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Es para que nosotros como individuos y nosotros como miembros de nuestras iglesias locales, que glorifiquemos a Dios y gocemos de Él ahora y para siempre. ¿Cómo? Haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Este es nuestro propósito de vida. Es nuestra misión de vida, la obra a la cual Dios nos ha llamado a todos. Entonces, con esto en mente, ya esto nos da un poco de contexto para lo que viene en el estudio del discipulado. Quisiera, si no estoy mal, lo que viene en nuestro estudio del discipulado. Aquí está nuestro bosquejo. Ya hablamos de nuestro propósito, ya terminamos nuestra misión que hacemos para cumplir con el propósito. Ya con estas dos cosas tenemos un buen contexto para lo que sigue. Lo que sigue en el próximo video, vamos a empezar a hablar de qué es un discípulo, ¿ok? Hay ciertos términos que usamos que no están en la Biblia, ¿ok? El discipulado. Esta palabra no está en la Biblia, pero discípulo sí. Entonces podemos hablar mucho sobre esto y aprender lo que la Biblia dice para nosotros acerca de qué es un discípulo. Y vamos a empezar esto en el siguiente video. Entonces, vea,
Cualquier pregunta que tenga, tiene espacio allá abajo en los comentarios, bajo el video, en las notas que yo puse ahí, tiene los vínculos a este estudio, otros vínculos que pueden ser de ayuda también. Cualquier cosa, póngase en contacto conmigo. Siempre si sabe de una buena iglesia en Olathe, Kansas, que me avise porque estoy buscando una. Entonces no sé cuándo usted está viendo este video, pero cuando estoy sacando este video todavía estoy buscando una buena iglesia. Entonces ore por mí, ore por los hermanos, ore que Dios tenga la gloria en nosotros para que podamos gozarnos en Él, siendo cumplidos en nuestra gran comisión. Hasta el próximo video, por favor, aprenda la Biblia, haga lo que ella le dice, porque así es la receta de la vida abundante, de cómo gozar de Dios siempre. Gracias y hasta luego.